Hey, what's up, people? How everybody goes? I'm Luke the Red, and I'm back with another reaction, but I'm not alone. I'm with Maria. This is my beautiful girlfriend that I present to you first time in front of the camera. She doesn't know English, so she understands me, of course, just a little bit, but she don't speak English. So this will be different reaction because we're gonna do this in Spanish. We're gonna react to this album you saw on the title, 21st Century Blood. This is the first album from The Warning, and because she doesn't know English, we're gonna do this in Spanish, and you're gonna see the subtitles right here for those that doesn't know Spanish. Bueno, ya dije bienvenidos al canal. Estamos con María, Olis. María. Va a ser la primera reacción de su vida entera. Jamás aparecí en YouTube. Nunca. Bueno, mentira, sí aparece. Bueno, Bueno, no hablemos de eso. Está escondido. Hace muchos años. Pero bueno, ya me conoce, sabe que soy muy fanático de The Warning, de las guaguas. Y la he hecho escuchar varias canciones. Ya conoce varios temas. Pero es la primera vez que va a escuchar un álbum entero. Y aproveché que era el último álbum que me faltaba para completar la colección. Y lo vamos a escuchar juntos. Y vamos a decir qué nos parece. veremos. Ella ya tiene un contexto obviamente, de la música, de quiénes son. Y nada, me pareció interesante poder hacer esto de una manera especial. Y si les gusta y sale bien, tal vez podamos reaccionar a el DVD que salió. Que obviamente eso no va a poder estar acá. Por obvias razones todavía, pero tal vez lo podemos llegar a poner en Patreon. Así que bueno, si esto sale bien y gusta, podemos llegar a hacerlo para Patreon. Ver una reacción, me gustaría mostrarle el DVD, el show, yo ya lo vi, pero bueno, acá estamos. Yo obviamente ya escuché algunas canciones porque las cosas que he reaccionado en vivo de ellas han tocado estos temas en distintos recitales y shows, así que pero va a ser mi primera vez escuchándolo en la versión de estudio. Okay, so here we are. Full album. I don't remember very well. See, I'm starting talking English. It's supposed to talk in Spanish. Acá estamos. Yo te iba a preguntar que ibas a hablar en español. La costumbre. Ellas tenían. Lo anoté porque no me acuerdo de las edades. Ustedes son los especialistas. 12 años, 15 años y 17 años. Su primer disco. Ya habían hecho el EP de Escape the Mind. Y bueno, Ale, la bajista, la más chica, 12 años. Paulina, la baterista, 15 años. Y también vocalista. Y Dani, 17 años. Mucho talento. Basta de hablar, Luquitas. Y vamos a escuchar Vamos. el álbum. Ok. Primera canción. Como el nombre del álbum. 21st Century Blood. Esta canción me acuerdo de haberla escuchado en vivo. No me acuerdo bien dónde, pero me acuerdo de haberla escuchado. Yo obviamente las tengo más escuchadas que vos. Pero a mí lo que me sigue sorprendiendo, siendo el primer disco, habiendo escuchado el EP antes de este disco, depende también del estilo de voz. Pero la cantante, la que está cantando ahora, tiene 17 años y ya se le siente la potencia en la voz. Yo no escucho la misma voz que tiene ahora. ¿Viste? Es la misma como. voz.
Esta potencia la sigue teniendo, ¿cuánto? Casi 10 años. Va a cumplir 10 años el año que viene, 9 años después. Tiene la misma voz. ¿Viste? No se nota que es la voz más finita, ¿viste? Cuando. Sí, que te cambia la voz. Sí. Everyone with blank faces trying to fill the blank spaces that we left a long time ago. Hey, yeah, what will our future hold? Will we regret our addiction to the rush? Hey, yeah, we've always been crazy, so there's no La puedo ver a Paulina. Después te tengo que mostrar. No sé si para grabar, hacer reacciones o no, pero tengo que mostrar a Paulina tocando. O sea, me la estoy imaginando. Yo también me la estaba imaginando. Toda Por los videos que chica, sí. además con toda la potencia que tiene Pau tocando. Obviamente las voces son muy buena voz tienen, pero me gustan mucho los riffs. Teniendo en cuenta que lo mismo, las edades que tienen y que ellas se pusieron a crear música. Sí, 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 sí. Muy rock, ¿no? Todo este disco puntualmente. Because of an obsession with stereotypes around the world. Worldwide starvation, but in this situation, no one seems to care at all. Our communication replaced by animation, television has control. Every question answered, internet demands us to worship it like a god. Hey, yeah, what will our future hold? Will we regret our addiction to the rush? Hey, yeah, we've always been crazy, so there's no way. I run through the world and it's only burning in the face. Eso me gustó. Me colgué, estaba esperando que aparezca de vuelta la otra parte que escuchamos la vez anterior. Y este es el puente. El Eso me bridge. gustó, eso me gustó. Through the world and it's only burning in the face. Hey, yeah, what will our future hold? Will we regret our addiction to the rush? Hey, yeah, we've always been crazy, so let's fly away and run through the world and it's only burning in the face. Hey, yeah, hey, 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 yeah, hey, yeah, hey, hey, yeah. Siento que hay algún tema que me puede llegar a gustar más. O sea, estuvo bueno, pero siento que tienen cosas más potentes que me gustan más, del estilo de música que me gusta a mí. Eso quería decir, que fanática de la música, también ella muy de bandas clásicas. Por ejemplo, tus top 3 de bandas que te gustan. Zeppelin, los Stones y AC/DC. Led Zeppelin, Rolling Stones. Hay un montón igual. No, te puedo gusta un elegir. montón, pero No venís de puedo esta elegir, escuela. pero sí, serían esas tres. Tengo que elegir tres. Igual, teniendo en cuenta, pasa que vos ya tenés, obviamente, un background de la música de ella. Ya escuchaste varios temas actuales.
¿Saben lo que Sí, son? por vos. Claro, por mí, no es que vos te lo pones a escuchar. Pero lo que iba a decir es teniendo en cuenta que este es el... Poniéndonos en el lugar de alguien con esa edad que van a sacar su primer disco. Sí, claro, obvio. Que es una recolección de temas que fueron haciendo después de un EP. Empezaron lindo, empezaron con un tema rockero. Con fuerza. Igual yo las conozco más, pero bueno, y como digo, este tema ya lo había escuchado y varios otros ya los tengo, pero es la versión en estudio. Y yo te dije, ya te he mostrado, son muy buenas en vivo. Siento que hay más. Obvio, Pero recién puede- empieza, Pero digo hay temas que me van a gustar más. seguramente. Bueno, eso fue 21 Century Blood. Let's go, vamos al próximo. Next. Whisper promises in the air. Let my guard down without a care. Now I see my worst Ya el bajo. Ya el bajo. Alex encima es una perfeccionista, es el reloj de las 3. whisper promises in the air. Let my guard down without a care. Now I see my worst mistake. I am out of chances to take. You try to influence my life, but all you did was change my mind. Now you know how to be heartbroken. All my words will not be spoken. I didn't see through your disguise, and now I realize you're just a liar who's over the fire. You find the flames of my rage. You cut too deep, let me hear no beating. Now I have to pick up the pieces of my shattered heart. Poquito de chills. Yo creo que hay muchos, no me acuerdo los títulos de las canciones, pero hay muchos que ya escuché. Esto me acuerdo de haberlo escuchado también en vivo. ¿Cuándo la fuiste a ver? ¿O No, en no, algún no, video de en vivo? videos que vi. Ah, Ellos ya no tocan más estos temas. Bueno, vos me conocés, sabés lo pasional que soy con la música y las cosas que me gustan y las melodías. Esta melodía me encantó cómo estaban jugando con las melodías ahí y lo que estaba pasando musicalmente junto a la melodía. Ya, por ejemplo, este es más... No, pero sí, más alternativo, un poquito este comienzo, que el otro que fue más rockero. sí. A mí ¿No? me gustó más el otro. Y bueno, Ahí, tenés- claro, por lo rockero me gustó más el otro. Y, Por esto, ahora. Pero recién empieza. por eso. Y la bata. A mí me gustan los drum fills que Mm. hacen los bateros. Whispered promises in the air, about to drown in my despair. Now that you went away, I understood you were never gonna stay. You get so far, but life ain't fair, and deep inside I'm still afraid. 'Cause I don't know how to be heartbroken. All my words will not. Perdón, me encanta ese bajo, cómo suena. Tun, 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 tun. Sí, lo marca re. ¿Eh? Que lo marca re bien. 'Cause I don't know how to be heartbroken. All my words will not be spoken. I didn't see through your disguise, and now I realize you're just a liar who survived the fire. You find the flames of my rage. You cut too deep, let me hear no beating. Now I have to pick up the pieces of my shattered heart.
mucho eso que metieron ahí en el medio. Esa parte tranqui y después arrancar otra vez. Eso me encantó. El puente con Eso me brillo encantó. que Me metieron. encantó. El puente con brillo que metieron, que se ve con más se escucha con más claridad y cómo vuelve la voz. Me encantó. Y el bajo para mí en todo el tema bajo es lo todo que... sí. Porque sí, las guitarras se escuchan más limpias, más en ese puente. Mm. Pero el bajo cuando vuelve y cuando lo escuchás solo... Muy bien, muy bien. Yo me acordaba de la primera parte o de ciertas partes, pero toda esa parte del puente y demás, no. Era como que la escuché por primera vez. El tema que viene... ¿Lo conoces? Don't come to me saying that you cared, that I was the one who... Y en este disco tenés temas que canta Paulina, la baterista, y Dani. Viste que yo, bueno, están las reacciones que me viste que yo digo, canta la batera, que yo te mostré. Sí, me acuerdo. Y bueno, cantan las dos. Bueno, esta es una de las que ella está ahí, como empieza el tema y es la Pautrona. Sí. Chiquita, la Paulina. Pero vamos a ver. Lo que me pasa a mí es que cuando escucho estos temas, por ejemplo puntualmente, enseguida quiero mostrarle un vivo. Para que vea eso. Pero es bueno. que en vivo es más fuerte siempre. Para Sí, mí. o sea, acá escuchamos Se el lucen disco más de en vivo. entenderlo el completo, Claro. pero cuando escucho ciertas cosas que me acuerdo de verlas en vivo, digo, se las quiero mostrar. Es que aparte verlas tocar en vivo es otra cosa. Sí. Y más Te cuando da eran más más jóvenes que manija. te sorprenden, como si mirá Claro. tan chica. Don't come to me saying that you cared, that I was the one who was never there. Don't come with your eyes in the air. You keep blaming me and it ain't fair. Don't come telling me that you're worried, that I'll be hurting if you're gone. Don't come to me saying that you're sorry. Your words mean nothing. Your words mean nothing at all. Dos cosas. Una. Bueno, Pau toca el piano también. Muy bueno toca el Sí, piano. me Ella, pregunta, por lo ¿quién general, toca ella los crea tres? con el piano. Ella toca el piano muchas veces. O sea, mucho. Y puntualmente hay un tema acá que también en vivo. ¿Ves? Quiero mostrarle todas las cosas en vivo que vi. Y este es el tema que decimos o digo que es muy de cancha con ese wow. Digo, Ay, sí. esto en vivo es como el tema de cancha. Said that we were gonna be together forever and ever, but now I'm lying on the floor with my broken heart and you said that I was the one of your dreams, that your heart belonged to me. Now I believe I must move on because I take you home. Come home, come home. I know I will survive, even if you're not by my side. Think this time I will say goodbye. Me queda el piano. ¿Te gusta el piano como Me queda? encanta cómo queda. Y esa otra, o sea, otra. Le da una magia. Me encanta cómo le queda el piano a los temas de rock. Los temas de rock, Me encanta. cómo cuando saben meterlo. Eso es otra de las cosas que es tremendo, que ellas son las que agregan eso. Y son tres temas. Son los tres temas, no en la misma línea, sí en el mismo contexto del disco, pero este es el primero que escuchamos un piano, por ejemplo. Lo otro escuchamos el puente tipo. Sí. Y la primera fue más rock. Sí, los tres fueron uno distinto. Viste que siempre por lo general los álbumes son todos temas no iguales, pero con el mismo Una patrón. línea, sí. Estos tres hasta ahora tuvieron algo distinto los tres. Sí. Eso me gusta. Don't come to me saying that you cared, that I was the one who was never there. Don't come with your eyes in the air. You keep blaming me and it ain't fair. Don't come telling me that you're worried, that I'll be hurting if you're gone. Don't come to me saying that you're sorry. Your words mean nothing. Your words mean nothing.
otra vez, me encanta lo que hacen con el bajo. Mm, Cómo entra el bajo, además de todo lo que está pasando. Lo que me gusta también de ellas, y en este disco, si bien conozco algunos temas, pero no lo escuché nunca en la versión estudio, te da detalles para escuchar, que no escuchas en vivo. claro, claro. Y lo que me gusta de ellas, hacen distintas cosas, como por ejemplo, viste que a veces en ciertas bandas, y más al principio, según quién te produce y la gente que tengas atrás en producción y el estudio, un montón de cosas, pero viste que puede ser que suene como monótono todo, y lo sé si decís, che, acá suena como capas. Está la primera parte de una manera, que está el piano y las voces, y después a lo mismo, en la segunda parte, antes de que termine el verso, le ponen un poquito de distorsión al Sí. riff. Sí, sí, sí. Y entra el bajo haciendo esos dibujos. Y me gusta que le da ese detalle. A veces a mí me pasa, no sé si a vos, con la canción, música en general, que trato de enfocarme. Estoy escuchando un tema y por ahí le presto atención al bajo y después me voy al riff. Que le prestás atención a los distintos instrumentos. Claro. Sí, obvio. Y después digo, uy, y cuando la vas a escuchar le prestas atención a lo que sea la bata. Sí, Como sí, que sí, te vas. sí. Sí, re. But now I know that it ain't true, and I'm so glad that I left you. Oh, I know I will survive, even if you're not by my side. Think this time I'll say goodbye. But don't come to me saying that you cared, that I was the one who was never there. Don't come with your lies in the air. You keep blaming me and it ain't fair. Don't come telling me that you're worried that I'll be hurting if you're gone. Don't come to me saying that you're sorry. Your words mean nothing. Your words mean nothing at all. Mm, Uy, ese final con el bajo. Me da piel de gallina porque esa es alta outro. Como termina el tema así, como si fuese que voy a empezar el bridge, el puente, pero en realidad es hasta el final y en creyendo, y van agregando capas. Claro, negra, exactamente. Acá está mi gata que quiere opinar. Y en vivo, esta parte, claro. Pero era otro en vivo directamente. No, pero en esta canción, por eso decía justo ese final es de cancha. Porque empiezan todos, la gente está Claro. mientras pasa todo eso. Es tremendo. Así que sí, por ahí les muestro cosas en vivo. Díganme si quieren que muestre cosas en vivo. Claro. Claro. Sí, negra, sí. Ok. Wildfire is the next one. We're a wildfire. They try to shut us down.
We're the high No sé flyers. si la escuché. They try to pull us back on the ground. We're the restless, the no es ones who Paulina. can't. ¿Mm? ¿Es Paulina la que está cantando? ¿Sabes que no sé? No es la voz de ellos. Gente en los comentarios, ayúdenme, porque como no me quiero spoilear, o sea, no me quise spoilear antes, yo sé que Paulina creó muchas de las canciones y después se pasaba a Dani y la canta Daniela. Y en vivo, Dani canta, por lo que sé, por eso digo, contame cómo era en este específico, en el álbum o en los vivos. Yo no sé si en los vivos algunas cosas las seguía cantando Paulina. Yo lo que sí sé es que Black Holes, que es la que viene, la canta Pau. Pero creo que este también. Viste que ahora que vos las que les estás empezando a conocer las voces, Sí. no todavía, pero ahora que eran más chicas, en el primer tema especialmente se escuchaba la voz de Dani, Sí. que vos decías, es como como Sí. canta hoy. Y esta no. Bueno, este tono es más Paulina. Lo que pasa es que, como también digo, por eso después la gente me educará en los comentarios sobre este álbum. Porque sé, pero no estoy seguro si cómo funcionaba en el álbum y en el vivo. Okay. We're the high flyers. They try to pull us back on the ground. We're the restless, the ones who can't sleep at night. I say it's time for a change. Say it's time we fight. Ah, la escuché. ¿Qué pasa? Esto es lo que me gusta a mí. El El poder, sí, sí, también. El rock el rock. más pesado. Claro, sí. Este sí me gusta. Y creo que yo lo puse, pero ya no creo que no le presté atención, lo puse de fondo en un momento. Tiene que escuchar muchas cosas, así que no voy a empezar. Pero tengo que empezar a escuchar Ritual o Ego. Will you fight with me until the very end? 'Cause now that we're a prime, they don't respect our rights. We stepped out of time, we drew the line. They didn't like us, so they left us here to die. We're wildfire. They try to shut us down. We're the high flyers. They try to put us back on the ground. We're the restless, the ones who can't sleep at night. I say it's time for a change. Say it's time we fight. Este me suena más a lo que hacen ahora. ¿Sí? Por eso me gusta más. Más, Sí, más Puede ser. pesado. Sí. Sí, a mí me gusta. Es más lo que hacen ahora. A mí me gusta, bueno, yo ya tengo un espectro de lo que hicieron. Era el único que me faltaba escuchar realmente de principio a fin y desde la versión de estudio. Pero me estoy dando cuenta que conozco todo de momento. Pero no la versión estudio. Y sí, puede llegar a ser que con este álbum tenían, como calculo yo, ideas. Porque vienen de un EP que también es distinto como sonaba. Entonces, yo calculo que con el primer álbum te vas conociendo quién sos, qué querés hacer, obvio, y después ya tenés una base. Encima, el álbum que viene es un álbum conceptual. Con la historia de las letras, Paulina armó una cosa bastante. Me gusta. Join this war to perish and fall. Will you stand with me till we make history? Will you risk the climb? ¿Escuchaste las armonías? Me encanta la voz de esta piba. Will you stand with me till we make history? Will you risk the climb to when your wings on fire? Soar through the sky.
ese porque tuc. me encanta. Y de la manera, porque no es que te lo esperas. Corta No, ahí pero es- y meten eso Ay, con sí. melodías. No, Ah. eso me encanta. Otro dato, acá María es música, sabe tocar la guitarra, canta muy bien, por más que no, una voz excelente y hermosa, sabe tocar la guitarra y siempre quisiste aprender a tocar la bata, Sí. ¿no? La batería, sí, es como que esa Siento que si asignación pendiente. igual siento que si me pongo. Sos argentina vos, ¿no? eh, Bueno, seguimos con el redoble. Until you stand down, the high flyers will not be pulled back on the ground. We'll be restless until things are set right. We say it's time for a change, and we will live mejor. Sí, es el que más te gustó de Mejor, momento, ¿no? Sí. Wildfire. Uf. Sí. Ya estaba pensando que también se me viene de vez en cuando a la cabeza cuando escucho cosas viejas, cuando eran más jóvenes. Está bien, 15 años, sos un adolescente, sos chica, pero no tanto. 17 años. Ale, la bajita tenía 12 tocando Claro, estos 12, temas. sí, no se puede creer. Y tocando temas Talento. y vos la ves en vivo y está así, que el bajo es enorme, pero lo destruye. No, como- sí, tremendo. o sea, Tremendo. ok, el que viene, yo sé que vos te acordás, es uno que a mí me hizo llorar. Hay una reacción que tengo, las primeras que tengo de ella, Mm. que me emocionó. Verla, obviamente en vivo, es todo un tema. Sé que o sea, hay dos temas puntuales en ese vivo que vi yo. Y ese mismo día que me emocioné con ese video, con esa performance, este era otro de las canciones que ella toca en el piano y bueno, Ay, me acuerdo cuál es. Bueno, Sí. por ahí viene. Sí, por lo poco que escuché es tremendo. A ver, pero yo eso no sé si escuché, creo que vi tantos videos, o sea, no en vivo, porque hay uno que también está tocando ella, no importa. Vamos a escuchar la versión de estudio. all alone in an alleyway, staring at my face and the reflections of broken bottles. Didn't know I had these many scars. I thought I had won all my different battles, but I'm corrupt, I got nothing left. Spent all my life trying to forget. Ignore your calls and I throw the phone away. Please believe me when I say, don't hold on, don't hold on, don't hold on to me. Don't hold on, don't hold on, I got nothing left to give. 'Cause I keep on coming, begging for more, and I'm slowly falling, crashing below. And the things I used to hold so close, they burn. And the love that used to shine so bright was shattered like the satellites, and the venom starts to swallow me whole like black holes. Y ella es Paulina, Sí, sí. se nota. Se nota la voz. Y se nota la voz. A ella sí se nota la voz más de chiquita. Sí, como que en este momento todavía no tenía la potencia que tiene Ah, sí. ahora, A ella sí se nota. pero sí la intención. Sí.
Y cuando grabaron esto tenían 15 años, pero imagínate que no sé si este tema lo habrán hecho Paulina con 13, no lo sé, no sé cuándo empezó. Que después, de última, como también te charlamos lo de la letra, pero que alguien tan chica escriba canciones así, tan sentidas, con melodía y Igual con la esto, letra, es un yo montón. no digo, yo entiendo, no entiendo mucho. O sea, entiendo un poco, pero Sí, no, sí, no sí, pero por entiendo. eso digo, esas son las capas de lo que me sorprenden. Mm. El talento musical y también ser tan chicas y que hablen de cosas. Claro, claro. And I know that you try to stay, but my awful ways you'll never overlook. And all the things that hurt me, they got no remedy, and they'll start hurting you too. 'Cause I'm corrupt, I got nothing left. Spent all my life trying to forget. Ignore your calls and I throw the phone away. Please believe me when I say, don't hold on, don't hold on. They don't hold on to me. Don't hold on, don't hold on. I got nothing left to give. But I keep on coming, begging for more. And I'm slowly falling, crashing below. And the things I used to hold so close, they burn. And the love that used to shine so bright was shattered like the satellites. And the venom starts to swallow me whole. Like black, oh, 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 oh. Hermoso piano. Piano atrás. Y ella tocándolo. Mm. Otra de las cosas, lo creás con esa mente. Ahora, para el final de la canción, el resumen un poco de la letra, que está hablando de la perspectiva de alguien que se está hundiendo en el. No tiene autocontrol para los pensamientos y le está diciendo a alguien más, como, no me ayudes, porque lo único que vas a lograr, o lo único que va a pasar es que te voy a llevar conmigo. Es como el núcleo del tema de lo que está hablando. Like black, oh, 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 oh. Don't hold on, don't hold on. They don't hold on to me. Don't hold on, don't hold on. I got nothing left to give. Don't hold on, don't hold on. I surrender in my defeat. Don't hold on, don't hold on. Even black holes let me be. 'Cause I keep on coming, begging for more. And I'm slowly falling, crashing below. And the things I used to hold so close, they burn. And the love that used to shine so bright was shattered like the satellites. And the venom starts to swallow me whole. Like black, oh, 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 oh. Like black, oh, 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 like black holes. Está bueno también cortar con un tema así. Sí. Otra vez. Y con piano, Piano. todo piano. Piano y la producción de atrás y ella. Y ya, con estas primeras canciones, bueno, ya llegando, falta un poco, pero a la mitad del álbum, todos los temas que escuchamos, con esa distinción de cada Siempre uno. algo tiene algo, eso está buenísimo. Y después,
mezclas, en otro escuchamos el piano, como que lo separan y después lo unen, Sí, 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 dependiendo sí, de sí. qué. Eso es tremendo. Our Mistakes, la siguiente. Esa intro es muy... Los redondos, nada que ver. Pero me hizo acordar... Hay un tema que arranca igual. ¿Sí? Tipo, los mismos... A ver, pon otra. Sí. Sí, sí. Walking the streets with you, feeling nothing again. We're not the same anymore, the spark has gone away. I'm fooling myself with this thing I've created in my head. I've always believed there was no one for me, that's why I want to leave. They say love never dies, but every time I try, you end up making me cry like it's always your fault, but I'm always there to take the blame. It's a dilemma between my heart and my head. You played your part, and it's always me who has to pay for all your mistakes. Estuvo muy bueno. No me lo esperaba. Yo Esta creo tampoco. que no la escuché nunca. Así que Eso, muy, muy bueno eso. And it's always me who has to pay for all your mistakes. I knew we were different, but still I risked it all. My fear of loneliness is tearing down my walls. I'm trying to hide it, but I can't deny that this isn't love. The harder I try, the faster we start to reach the fall. They say love never dies, but every time I try, you end up making me cry like it's always your fault, but I'm always there to take the blame. It's a dilemma between my heart and my head. You played your part, and it's always me who has to pay for all your mistakes. You make me cry like hasta esas Ese cosas. cambio de tono que metieron ahí. ¿Sabes lo que me gusta a mí? O sea, sí, sabes, pero en esta melodía, porque podría haber sido hay una parte al final que es como un vibrato Sí, y esos detalles me encantan. sí. Un poquito más No, atrás. el cambio de tono que metieron ahí. You make me cry
I try, you end up making me cry like it's always your fault, but I'm always there to take the blame. It's a dilemma between my heart and my head. You play your part, and it's always me who has to pay for all your mistakes. Me da vibes a Avril Lavigne. Este tema. Puede ser, sí. Sí, por varias cosas. La melodía, pero la guitarra a mí me Sí, lleva sí. a eso. Ah, cómo me gustan las melodías que hacen y las voces que Cómo tienen. me gusta cuando meten algo que no esperás. Ujú, Ese parate ahí con la sí. con la Sí, bata. que después cuando lo escuchás la primera vez no esperás y después cuando lo van haciendo de vuelta decís, sí, es mi parte Sí, favorita de sí, la sí. canción. Sí, sí. Eso lo hacen mucho en muchos de los álbumes. Que es lo que siempre digo yo en las reacciones. Me gusta cuando una banda, un artista me sorprende. Porque nosotros que nos gusta la música o el melómano, ¿no? Sí. Em, suele adelantarse a lo que está escuchando porque conoce y dice, bueno, este Ahora estilo es más o menos sí, así, sí, ahora viene un tal cual. puente, ahora viene uno punteo o No, o cuando hasta se- el vocal. Sí, Acá va a ir arriba. tal cual. Y cuando un artista logra que estés así, de repente te quedas como diciendo, Ah, eso está buenísimo, me encanta. y Sí, voy a buscar agua. ¿Te va gustando? sí. Sí, sí, bastante. Muy bien. Primer álbum de las guaguas. Esta canción es famosa. Se llama When I'm Alone. Pero obviamente ellas, los fans, y ya. No sé, creo que no la tocan. ¿Viste que te dije que no tocan más estos temas? Creo que tocaron Sí. hace poco en New York. Y creo que volvieron a tocar Survive, Survive, la que te digo que es de cancha. Sí. Creo que la tocaron, capaz que estoy. Me parece que vi o escuché que la volvieron a tocar. Y este es conocido porque When I'm Alone significa cuando estoy solo. Pero si vos lo decís, When I'm Alone, parece que dice huele a melón. Bueno, ellas, los fans, cuando lo dicen, huele a melón. Cuando Ah. están tocando, lo estaban tocando, la gente decía huele a melón. Y cada vez que ahora lo escuches, vas a oler a melón. Ok. Muy bien. Me gusta el melón. Full of color on the outside, but I only see in black and white. I'm desperate for some light in the corners of my mind. Having hope but not enough, reaching out to find no one. Am I the only soul to have lost all control? It gets hard to breathe, stuck in between our words. Has become my fake reality, and there's no escape from the voice in my head. It's driving me crazy. Nobody understands. My sanity's not going to last, and I'll smile on through the night. Everyone will think I'm alright, but nobody knows when I'm dragging along. When I'm alone, when I'm alone. I'm about to tear off this page, but it's something I can't erase. I wish I could rewrite the story of my life. What I hide every day behind the master's pain. They say I'm not alone, but do they even know? It gets hard to breathe, stuck in between onward. Has become my fake reality, and there's no escape from the voice in my head. It's driving me crazy. Nobody understands.
batería me... Ay, Paulina. Otra vez, por favor. Esta también, porque venía el punteo muy punteo y este un poquito acelerando el sí. tiempo. Y ahora. Nobody understands. My sanity's not going to last, and I'll smile all through the night. Everyone will think I'm alright, but nobody knows when I'm dragging along, when I'm alone. And every day I'll try to keep my feelings hidden inside, but nobody knows about the hole in my soul when I'm alone. When I'm alone. Muy bien. Ahora no voy a poder escuchar de No, otra es que manera. nadie puede escuchar el tema sin pensar en melón. ¿Te gusta el melón? Me encanta el melón. ¿Te gusta más el melón o la sandía? El melón. Huele a melón, entonces. Temón, el melón. Watermelón. Temón. El del melón. El del melón es temón. Temón. La bata. Pau tiene esas cosas que Esta- hace el esa- eso me- Bromfields, esos No puedo rellenos. con la batería, no puedo con la batería. Y bueno, y Dani cantando y todas. De todo. Ok, siguiente, Runaway. Safe haven isn't safe at all. The game they're playing slowly starts to fall. Nothing's good, but nothing's truly bad. Your only option's going down this path. We keep building all these walls, and they love to see them fall. We were born to die, but you're not blinded by the light. You know what is wrong, what's right. You were born to survive. 'Cause you don't need no revelation. You'll be fine with being lost. You don't need their sweet salvation. You'll survive without their love. Run, run, run away, child. If not from death, then run from night. Run, run, run away, child. Escape the truth, destroy the lies. Don't worry about the others. Suicidal lovers, set by the blood that fails. Run, run away, child. From who you were, from who I am. ¡No! Fields. No lo hicimos con ningún tema, lo voy a poner de vuelta. Lo voy a poner de nuevo. Porque me encanta. Y pensé que lo conocía por el título, pero mi mente o lo escuché una vez o no me acuerdo. Porque eso me mató al final, lo que hicieron ahí. Pero ya me venía matando el progreso, cómo venía la progresión del tema. No, lo El de recién. precoro, cómo lo venían como holdeando, lo venía agarrando y ¡pum! Algo venía. Sí. Algo fuerte. The game they're playing slowly starts to fall. Nothing's good, but nothing's truly bad. Your only option's going down this path. We keep building all these walls, and they love to see them fall. We were born to die, but you're not blinded by the light. You know what is wrong, what's right. You were born to survive. 'Cause you don't need no revelation. You'll be fine with being lost. You don't need their sweet salvation.
estoy tan feliz porque, claro, de este álbum me encanta escuchar la versión estudio de todo por primera vez y bien, pero no me acuerdo de este tema, para mí es nuevo, no lo escuché nunca y siempre que hay algo nuevo de ellas me encanta, entonces para mí esto es nuevo, para vos todo, pero eso que hicieron ahí, todo, es como una cosa mejor que la otra, porque antes de que corten, pac, 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 boom, ya el riff, la viola sonaba, ya era todo. Sí, sí, sí. Ok. Safe haven isn't safe at all. The game they're playing slowly starts to fall. Nothing's good, but nothing's truly bad. When you make your choice, there'll be no going back. We keep building all these walls, and they love to see them fall. We were born to die, but you're not blinded by the light. You know what is wrong, what's right. You are born to survive. 'Cause you don't need no revelation. You'll be fine with being lost. You don't need this isolation. You'll survive without a look. Run away, child. If not from death, then run from life. Run away, child. Escape the truth, destroy the lies. Don't worry about the others. Suicide lovers, psychopathic bloodless fails. Run away, child. From who you were, from who you are. Eso es lo Por más favor. hardcore de todo el álbum. Este favor. breakdown ya está bajo y bien oscuro. ¡Qué temón! No, este es un temón, Y estaba viendo, porque tengo acá en el medio cosas, claro, no, quedan 3 temas más. Y después hay 2 versiones en vivo, parece, live sessions. Ahora. Y atrás es excelente la guitarrita haciendo. Talento. ¿Cómo le van a terminar así? No puede ser. No, ponle otra vez. Me cagaron. No No, puede lo ser. terminaron. Ah, sí, lo van a terminar así. Toma, No puede ser. loquito. No, el tema que hicieron. No puede ser ese final. Yo si algún día las conozco, les voy a decir, No. toquen ese tema otra vez para Tócame siempre. esta parte. No, todo el tema para Por siempre. favor. Por lo menos con la boca. Gracias, muchas gracias. Por favor, pon otra vez eso. Todo, ¿puedo poner toda la última parte otra vez? Sí, Es el obvio, breakdown. por favor. Mm. No.
primer álbum, ¿eh? Que sacan. No, en No mi puedo cabeza no Eso- existía esa parte. No No iba- puede- lo pondría en loop. porque es una lo hora de mismo, eso. pero en X2. No. El No lo pueden haber terminado mejor. No, No pero lo pueden haber ya con terminado eso, yo pensé que iban a terminar can. No lo pueden haber terminado mejor. No. Uf, puede que sea mi favorito del Por disco. favor. Dios santo. No veo, ¿cómo se llama esto? Undeniable, ¿cómo se dice? Unmedable. 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 A ver si me das unmedable. Y no es que no veo porque estoy ciego. Si después tengo el palo de la luz, que lo tuvimos que cambiar por esto. Entonces se me cruzan No se cruza. por las dudas. Todavía no estoy ciego. Tanto. You all act so innocent, you trick our minds to give in into your life of sin. You all play your little games, you try to act and to pretend, but we know you've killed lovers and betrayed friends. Tears are running down our face, all of your words were always staged and you were always fake. You were never nice to us, your lies were never good enough, like fools, we trusted you. You left and you killed what we had. Don't come close 'cause you stabbed us in our backs. When you're all alone with no one to hold, don't come near 'cause we won't be here. You left us lost when we gave you trust. You don't left 'cause you chose them over us. ¡Ah! Paulina. El Señores. tema arrancó, no me esperaba nada de lo que venía. No. O sea, Y yo este lo tengo escuchado. En estudio nunca. Pero. La bata. O sea, nada de lo que venía en todo, en general, pero después la batería. Porque además la bata, lo que está pasando en el momento. Bueno, vamos a poner vuelta, porque sí. pues sí. You all act so innocent, you trick our minds to give in into your life of sin. You all play your little games, you try to act and to pretend, but we know you've killed lovers and betrayed friends. Tears are running
fueguito que hizo yéndose para arriba? Ujú. Por favor. No, la potencia que tienen en todo. Cuando hablamos de la ¿Pensás bata, que no lo puedo hacer mejor? sí. Sale con un, No. Por favor, un con poquito un más juego atrás. de voz. No. It's amendable for better or for worse. You'll get what you deserve. It's amendable for better or for worse. You'll get what you deserve. It's amendable for better or for worse. You'll get what you deserve. When you're all alone with no one to hold, don't come near 'cause we won't be here. You left us off when we gave you trust. You would have kept you chosen mothers. It's amendable for better or for worse. You'll get what you deserve. It's amendable for better or for worse. You'll get what you deserve. ¿Qué? Pero otra vez. ¿Qué? Pero de gallina. Hijas de puta. Ay, Dios. Bueno, The Warning, primer álbum. O sea, lo remarco porque es tremendo lo que hacen. La melodía de este tema y lo que hacen en la voz, No. en todo el álbum. Pero acá Paulina hizo lo que se le cantó. O sea, La destruyó la batería. batería. No. Y quiero escuchar ese final otra vez. Otra vez hicieron lo mismo, ¿viste? El final Sí. dijeron, ¿te está gustando? Mirá. Tomá. It's amendable for better or for worse. You'll get what you deserve. ¡No! ¡Ay, Dios! Exactamente, Sí, nena. tremendo. Unmendable. Terrible. Unmendable. And we back again. Hello. Yeah, this is a cut because this is another day. We're finishing the reaction other day because that day something happened. We have to go out because of an emergency and we couldn't finish the reaction and we're gonna do it today. So I'm talking in English in this moment, but we're gonna go back to Spanish right now to finish this. We're just for the last 4 songs on the album and we're done with this. Right? Claro. Yeah. Sí. Okay, so we continue with Copper Bullets, Ballads in the People on the Coccy's. This is the one that we have to continue listening. We're enjoying so much this album, and let's go. Let's finish this out. Happy as can be, picture perfect reality. Not a worry, or so it seems. Slowly the problems start to increase. He's afraid of her, and she's afraid of him, but nobody ever said a thing. He's a judge's man, and she's a lonely girl. Their picture perfect life ain't so perfect anymore.
estamos de vuelta con el sonido. Porque ya pasaron varios días desde que nosotros reaccionamos a los otros temas. Pero para mí, escuchando este tema, ya me acuerdo de todo el contexto del álbum, de cómo sonaban las otras canciones y demás. Musicalmente sigue el ritmo, musicalmente me sigue sorprendiendo esas pequeñas partes, por ejemplo el doble tambor que en un momento hizo al principio Pau. A mí me gusta cómo va cambiando la parte más pesada en el estribillo, ¿no? Que pone Sí. la parte más pesada y después vuelve a lo Más que tranqui. ya venía, claro. Esa Sí. parte pesada de tum, 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 muy del metal. Es metal, sí. Y obviamente el inglés, que no entendés la letra. La historia es muy... La historia habla básicamente de una relación tóxica, violenta, fea, entre dos personas, que se pone cada vez más horrible y sube la violencia tanto que el tipo le pega un tiro a la mina. Y después, Bien. por no poder con la culpa, el tipo se suicida. O sea, hermoso la canción, todo. Ah, la mierda. Y claro, sí, recordemos que entiendo. eran pibitas, Claro. muy pibitas. Sí, porque ¿cuánto tenían cuando hicieron este álbum? Ya no me acuerdo cómo dijeron, pero 15, 13, 9 creo que era por ahí o algo así. Si te ocurre esa lista. Sí, Pau muchas veces habló de que a ella le gusta leer mucho y que obviamente no son sus historias, pero que le gusta ese dramatismo y hablar de todas esas cosas. Entonces sí, es como sigue siendo sorprendente el nivel Sí, 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 sí. de qué queremos hablar y cómo, ¿no? Voy un ratito para atrás y seguimos. Esto. Come out like razor blades. The pressure was just too much for you. The broken glass starts falling down. Her golden love spills on the ground. He grabs her on the empty sound. Got my bullets run her way. Love will be her end. Happy as can be, picture perfect reality. Not a worry, or so it seemed. Slowly their problems started to increase. He's afraid of hurt, but he already did, and nobody ever said a thing. Me gusta mucho lo que hicieron con el sonido de las guitarras. Viste que tiene como un riff metalero Sí, en una y eso me gusta. después agregaron otra que está ahí dando vuelta. También me lleva a los sonidos de antes, de grabaciones antiguas. Hay muchos temas que me hacen acordar a Black Sabbath, no entero, Momentos del... pero hay momentos de algunos temas que son muy, muy de Black Sabbath. Es verdad. Es verdad y yo puedo decirlo porque yo ahora empecé a escuchar Black Sabbath y ya tengo un poco más de conocimiento. Ella es fanática. Pero yo puedo decir, tenés razón porque sé. Not a worry, or so it seemed. Slowly their problems started to increase. He's afraid of hurt, but he already did, and nobody ever said a thing. He's a dangerous man. She was a lonely girl. The picture perfect life ain't so perfect anymore. There's something taking control. What happens next? There's no way she could have known. This love was just too much to take away. Esta es la parte que decís. Eso Pero es terrible. a mí me gusta mucho, yo hablo mucho de los detalles de momentos de canciones. Esta parte es todo entero, pero el momento de entrar son esas cosas que me hacen, ¿me entendés? Me preparan para lo que viene, Claro. pero son los detalles que también mi cerebro agarra porque me encantan. Por ejemplo, esto, mira. There's no way she could have known. This love El drum fill, turu, Sí, turu, claro, turu, bueno. más la guitarra. Tiririrí, eso. Es hermoso. happens next. There's no way she could have known. This love was just too much to take away. Come
Me dio Que quedaron escalofríos. atrás. Sí, sabiendo el contexto, Sí, sí, ahora que lo sé, si no, no lo lo habría que entendido. pasó está muy bien logrado. Y ahí dice, no pudo sostener lo que se convirtió, el monstruo en el que se convirtió en ese momento. Además de eso, y cómo Ah, lleva la lo que hizo historia, la batería recién. eso. Ponlo otra vez. Sí. He couldn't stand what he had done, the monster that he had become, and the guilt was just too much. So he grabbed the gun. He saw his lover on the ground, her golden lips spilled from her mouth, an echo of the empty sound. Covered bullets ran his way, love was their end. Escalofríos por el todo, tener la edad que tienen, Sí, escribir eso es una canción increíble. así, de eso, Eso es increíble. y cómo ahora ya la música cambió, pero me hacen acordar también cuando yo era más pibe y empezaba a tratar de escribir canciones. Yo me acuerdo de una canción que nunca terminé. Me acuerdo que estaba viendo, no sé si vi una especie de documental. Y lo importante que es leer, ¿no? Para todo. Sí, claro. Pero yo nunca leí, yo nunca fui de leer. Pero, por ejemplo, miraba documentales y eso, me acuerdo, no sé cuántos años tenía yo. 17 tal vez. Tampoco era tan chico, pero... em, había una historia que había visto y como que la amplié y me quedé pensando en esa historia y ahora mucho no recuerdo, pero era una canción que estaba armada, medio este estilo, viste que tenés en los temas un verso, un estribillo, un verso chiquito que resume algo, otro estribillo y se terminó. Pero no una canción que en distintos versos te cambia la historia o te la va contando y hasta el estribillo no es el mismo, porque Claro. se adapta a la historia, Claro. como acá, por ejemplo. No me acuerdo que yo hablaba, era una historia también, a lo que voy es el dramatismo, y cuando sos chico tal vez también, uy, perdón, te vas como, no sé cómo decirlo, como que vas hacia el drama cuando sos más chico, como que algo que es Sí, nuevo es para verdad. vos y te empieza a atraer Sí, sí, también. sí, sí. Y hablaba de la historia de dos personas que, una pareja, esa historia de la canción que yo estaba creando, una pareja que se amaban mucho y uno de los dos por trabajo se tuvo que ir y por mucho tiempo no se vieron. Y se iban viendo, creo que la historia era como que se iban viendo cada 2 por 3, cada un año, cada un par de meses. Y bueno, resulta de que el chabón, el hombre, se van a encontrar de vuelta y el hombre le va a proponer matrimonio y ella le va a dar la noticia de que está embarazada. Mm. Em, Y bueno, nada, se terminan se quieren juntar en un lugar puntual y él llega al lugar, pero ve que hay como un quilombo, hay muchas personas gritando, sirenas, hay una ambulancia y cuando se acerca era ella, Era ella. Ay, que había muerto y él sin saber que ella estaba embarazada. O sea, imagínate esa edad, pero una historia claro, y el la vivir música era eso. triste y Claro, era como una historia a contar, ¿no? Me pasó a mí, pero como que uno se atrae a esas cosas claro. fuertes y dramáticas para contar una historia que decís qué triste todo. Pero bueno, esto, por eso digo, esto, escucharlas y la edad que tenían y cómo lo armaron, me siento identificado también. Yo creo que a veces es más fácil interpretar algo así de ese estilo que una letra más alegre, Ujú. en mi opinión. Es como que le pones más sentimiento a algo tipo trágico. Sí, es verdad. Te hace dar cuenta de otras cosas, te hace pensar en otras cosas. Lo Claro, alegre por ahí pasa desapercibido, como que, ah, sí, qué lindo y ya está. claro. Pero bueno, hermosa canción y sigue en el nivel del álbum, del primer álbum de ellas, que sigue siendo impresionante. Bueno, vamos a la próxima, Show Me the Light. Take my pain and despair and throw it away. Let them starve by themselves, let them decay. We don't need them anymore.
when we crumble to the ground, we'll build ourselves up. When we're lost, we'll be found. Please don't give up on the things that we will have. Tell me how it feels like. Take off your disguise. Show me the light. Bring me down into your level. Make me a rebel. The sealer of your heart. Muy Avril Lavigne. Stop the wait. Es muy Avril Lavigne. Muy Abril. Sí, tiene No sé, sonido. ¿verdad? Aparte de la voz así más chiquitita, se parece un Ella es poco. Pau, por ejemplo. Sí, Viste sí, que vos sí. hablábamos la otra vez de Se cómo se nota. diferencia. Y esta es una de las primeras baladas. Ella, obviamente, de los primeros discos. Em, pero sí tiene ese sonido. Y eso es lo que también me gusta. Que pueden hacer algo metalero que te haga acordar a vos a Sabbath, por ejemplo. O que tengan cosas rock, metal. Y de repente pinte una guitarra acústica o un piano. Sí. Muy bien. Rebel, make me a rebel, the sealer of your heart. Stop the wait, here's our chance right now to look back. Let's be free, show the world we'll turn out right. What we need is one we have. The two of us, it's enough, let's make our way. Let's forget yesterday, start over again. Take me far, don't think it twice. Tell me how it feels like. Take off your disguise. Show me the light. Bring me down into your level. Make me a rebel. Hold me, please, never leave. I need a daily poisoning. Your words so deep, cut into me. Whispers so loud, they're deafening. Hold me, please, never leave. I need a daily poisoning. Your words so deep, cut into me. Whispers so loud, they're deafening. Tell me how it. Además, que es por ahí una obviedad, pero volvemos a la edad y volvemos a que tenés que sentir la música para tocar algo así. O sea, volviendo a poner la cabeza de que ellas son las que tocan los instrumentos. Claro. Tocar esa parte tan Tan sentida. em, es tremendo. Y esta, por ejemplo, también el contexto de la canción es un poco eso. Igual no es tan abierto, por lo que sé, a una relación tóxica, pero es tal vez lo que se dice una relación con uno mismo. Y el título dice, muéstrame la luz, Mm. show me the light. Como que habla de alguien que quiere salir del lugar oscuro en donde está, pero a la vez siente que necesita el dolor para seguir. Mm. Es como, y todos estuvimos ahí, como que sabes que ese lugar o el dolor te va a ayudar para ser mejor o más fuerte, pero es muy peligroso porque estás en un lugar oscuro, querés salir, como que esa batalla, hay una línea, algo así que dice que necesito esa poción tóxica diaria, como que la necesito, pero también necesito que me muestres la luz.
me sigue sorprendiendo que con la edad hayan escrito esas cosas. Sí. Y sin haberlo sentido, o sí, depende. Por ejemplo, el tema anterior, obviamente no es una historia de ellas, Ujú. pero esto podría ser una historia de ellas y que a esa edad sientan esas cosas es un montón. Sí. Sí, como te digo, puede ser que chiquita Pau, que era la que escribía, lea mucho y hasta en esa lectura, cuando sos chiquito, si lees algo así, es para lectura de mayores. Claro. No lo tengo seguro, pero creo que obviamente la mamá le acompañó mucho. La mamá se llama como mi mamá, Mónica. En este recorrido y las ayudó a seguir, pero que tengan ganas de escribir algo así y la idea de lo que significa eso. Como decís Claro. vos, por ahí ya entrando a la adolescencia y siendo chiquito, uno lo puede sentir Mm. tranquilamente. Y otra de las cosas que me parece loco, ahora van a sacar su 5º álbum. Están en sus 20s. Tienen tu edad. Y ya con 5 álbums atrás, también te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos de cómo uno va creciendo y en dónde estás en el momento de la vida, en donde también es muy loco pensar en unas letras así, que si bien no son su historia, pero que más adelante, no digo por la canción anterior, pero ese sentimiento de estar en un lugar oscuro y necesitar salir. Claro. Puedes sentir a los 13, 25 o 50. Mm. Muy bella esta Sí, sí, canción. sí. Tell me how it feels like. Tell me how it feels like. Tell me how it feels like. Take off your disguise. Show me the light. Bring me down into your level. Make me a rebel, the stealer of your heart. Please never leave. I need a dirt, the stealer of your heart so deep. Got into me, whispers so loud. The stealer of your heart. Una hermosa balada. Esta parte no puedo evitar que me haga acordar a determinados artistas. La parte de la guitarra Ujú. era muy de Gilmour. Sí, Muy recontra. El chabón en el álbum solista que tienen toca es todo así. claro. Todas esas guitarras que son pequeños solos, como decís, Sí, sí, que sí. es súper simple, pero con un montón de sentimiento. Y esa es otra de las cosas, las influencias de las chicas, siendo tan Claro. chicas, escuchando. Eso es tremendo cuando sos tan chico y tus padres por lo general te hacen escuchar clásicos y te Claro. gustan, ¿entendés? No es que tus padres te obligan a escuchar Gilmour, ¿me entendés? Pero sí, y después lo que decís vos, no puedo evitar encontrarle como similitudes a otros artistas. El cerebro hace eso. A mí me pasa todo el tiempo Claro, cuando obvio. reacciono, que es lo que uno conoce, lo que escucha te lleva. Claro. Yo la primera vez que reaccioné a ellas fue un video que justamente Pau estaba cantando, tocando la batería, que ya te he contado, y de repente lo primero que vi fueron las caras que hacía y me hizo acordar a las caras que hacía el de System of a Down. Claro. Entonces le digo, es muy eso, y eso empezás a hacer, y después empezás a entender las influencias que tenían y por qué, Claro. y cómo tocan lo que tocan, ¿viste? Muy linda canción. Bueno, vamos a la próxima, Exterminated. Live session, ok. Everything's gray, all around me is decayed. Darkness invades me again. The blood is boiling in my veins.
terrible eso. Ay, me siempre- encanta cuando meten esas cosas. Eso, siempre nos pegan con una de esas. Previo hubo una, ¿viste? También antes, no sé si prestaste atención, no esta misma, pero hubo algo como un riff diferente. Sí. Y Me eso encanta me cuando encanta. meten esas cosas. Porque Yo- te sorprende. Claro, O sea, viene todo muy igual. Hasta que, en general, digo, las sí, canciones, como cuando viene vienen el todas, riff y todas con un demás. mismo ritmo y de golpe te meten algo así, es tipo. Sí, me encanta que se le enganche a lo que sigue. Últimamente pasa, pero en menor medida. Hay como, hasta te diría, ¿viste los sonidos cuando haces, no sé, tapás la guitarra y haces chuc chuc? Sí. Hasta eso Sí, me sí, gusta sí. en algún momento. Muy bien. Y me gusta mucho las melodías también. No son melodías que vos decís, sí, típicas. Para mí, ¿eh? Como que también, si bien ellas empezaban a conocerse, sus voces, su melodía, tienen como una forma distinta de cantar, que no suena igual a Sí, otras sí, cosas. sí. Coincido. There is no escape from these visions in my head. It feels like I've been Pues, no escape from these visions in my head. It feels like I've been in hell. I won't rest until it's over. Must put an end to this disorder. I want the light back in my life. We were supposed to help each other, but instead I just wondered when what have I revenge. Now the war is beginning, my blood is spilling, another soul's been taken away. Now the storm is growing, my wind is blowing, a hurricane that won't go away. Suicide's terminated. Dios. ¡qué hermosa que es la música! Otra vez. ¿Sabes qué estaba pensando recién? ¿Qué estaba haciendo yo a los 15 años? Ah. Mientras ellos estaban... Comparado a esto, Ay, Dios, voy a escuchar otra vez eso. Suicide's terminated. The war is beginning, my blood is spilling, another soul's been taken away. The storm is growing, my wind is blowing, a hurricane that won't go away. Suicide's terminated. Suicide's terminated. este juego hizo un juego raro con la batería de atrás. Sí, y ahí estaba leyendo que nunca hubo una versión estudio Mm. como los otros temas. Por eso dice live session. Es como que lo grabaron en vivo Quedó. y quedó eso aparte. No hicieron como una. Por eso se escucha también distinto. No mal, pero distinto. Ahí eso también creo que tiene que ver Pero con. sí, hace algo raro. Sí, con la bata. Vamos a poner de vuelta. Y otra vez al final haciendo algo distinto para irse. My wind is blowing, a hurricane that won't go away. Suicide's terminated. Es como que arrastra el doble pedal. Sí, Tru, tu, tru, tru. sí, Como que sí, no sí, le da sí, la sí. potencia y queda como medio ahí. Pero me gusta. Now
demasiado crudo. Puede ser los tambores. Como abren. Finales que hacen. O la bata también puede ser no doble, sino el tom también. Si tiene No sé, sonido pero más. Está buenísimo, pero es una combinación rara. Pero también. Esos finales que meten. Como el que nos cagó a piñas. No, eso es Runaway no, al no, eso final es fue. increíble. Porque yo. Bueno, está en la reacción, pero dije, van a terminar así. Bien. No, Y no, la no, me lo cagaron. acuerdo y. Ay, no, es terrible. Bueno, y este tema, para seguir en la cosa, ¿no? Habla de alguien que perdió plenamente la noción y el tacto para el humano y habla de alguien que no puede parar de matar. Y por eso es Exterminated, como si fuese una plaga, mata gente como si fuesen plagas. O sea, como en la mente de alguien que perdió cualquier tipo de noción de tacto y simplemente está así. Pensando en todas las letras y viendo también la portada, viste que uno por ahí lo hace o le pone una portada, lo que sea, pero es como, tengo como esto, como que es un grito de Sí. crudo, Muchos temas hablan sobre. No sé si violencia. decir violencia. Bueno, sí, no sé si Violencia. decir violencia, pero todas cosas así como Digo, fuertes. Violentas. Sí, Cosas violentas que quiere sí, decir la claro. muerte, Sí, 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 sí. asesinato, relaciones. Sí, sí. Ok, vamos con la última del álbum y se termina. Drown yourself in the river. Bring along the other sinners. Burn down with the flame. No me esperaba eso. No me ¿Sabes lo esperaba que- ese principio ni en pedo. Ay, Dios. hija de- Em, Hija de- en este sonido, viendo que es una sesión en vivo, que no se pudo hacer oficial o grabar, como que está el crudo, dije, Mm. bueno, tiene sentido, viste, que suena medio ahí, medio sucio, Sí. y después pasó lo que pasó. Que todo, todo lo que pasa, hasta el bajo, No me lo esperaba. no. Y me encanta que lo hayan hecho 2 veces porque viste esos momentos donde decís, hacer una vez más, quiero Sí, escuchar una vez mal, más. mal. Other Sí, sí, sí. sinners. Burn down with the flame.
cosas distintas que meten en el medio me colocan. El silencio del segundo verso. O sea, que vos decís, bueno, vuelve a lo mismo musicalmente que están haciendo, pero no, Trup canta, o sea, y me quedé pensando en eso. Seguramente, pero no, es una pregunta a hacerles o en su momento decir, bueno, uno que hace música, cuando te pones a crear una canción y decís, bueno, ¿qué puede funcionar mejor? ¿No? Me imagino las sesiones con el productor o ellas mismas diciendo, bueno, no, probemos esto, probemos eso. Mm. La parte es re divertida también del proceso. Pero lo hacen constantemente. Pero me gusta que de hacerlo así en el momento haya quedado esto, Mm, que es terrible, no es que sí. quedó No, algo no, así nomás. Dios. Take control. Don't be afraid of what's to come. Just go with the flow. I can see the light in your eyes as your lies took over your mind. I know you're confused, but your ways never work for us, so now you must choose to win or ¿En qué momento? Antes de que empiece eso, que veníamos hablando de lo que hacen, justo cuando estaba por terminar ese estribillo, dije, ¿y ahora qué van a hacer? Porque Que de siempre golpe- que hacen de golpe algo te meten algo que en el puente. Dios. to come. Just go with the flow. I can see the light in your eyes as your lies took over your mind. I know you're confused, but your ways never work for us, so now you must choose to win or lose. Turn yourself around, bring up on the other side. No sé si ahí está la voz esos de cambios de Ale. ritmo. Que es una de las cosas que más me gusta a mí, cuando cambian de ritmo en cualquier canción y te meten algo que vos, si tu cerebro queda en un upside. Claro, sí, tal cual. Ahí no sé si escuché, capaz que es la voz de todas, pero me pareció escuchar la voz de Ale, toda chiquita cantando. Turn yourself around, bring up on the other side. Right there with the flame. Let the waves take control. Don't be afraid of what's to come. Just go with the flow. Up the river soul. Terrible este tema. Y ahí por lo que escuché, por lo que pude ver, es en la letra, sí, más o menos, no hay una explicación directa, pero empieza la canción hablando como ahógate en el río, déjate ahogar en el río, como diciendo, bueno. Pero habla más que nada, creo yo, más de dejas que tu anterior yo se vaya, como, porque dice, miro para atrás y me arrepiento de mis errores o algo así, Mm. como diciendo, bueno, listo, ya estoy listo para dejar atrás todos los errores, todo lo que, y para ser una nueva persona. Y seguir, más o menos, creo que viene por ahí. El final del tema, que no sé si lo hicieron a propósito adrede o qué, Sí, para que sea el fin, que el último tema decís, seguro. que después de todo lo que pasó en el disco, Claro. digo, no lo sé porque por ahí hay veces que artistas no lo tienen pensado así No, y ya. pero sí, yo creo que sí. Pero tiene Yo sentido creo que que esté ahí diciendo, bueno, deja que todo fluya y. ¿No? Pero bueno, ese fue 21st Century Blood. Yo dije 21 y Bueno. siempre dije lo mismo, pero no es. 21st Century Blood. Primer álbum de las guaguas de The Warning. ¿Qué te pareció? Me encantó. Me encantó por varias cosas. Primero por la edad. No puedo entender el talento a esa edad. Ujú. Si bien no tiene nada que ver, igual te sorprende que teniendo la edad que tienen saquen un álbum así. Es Sí, un montón. sí. O sea, literalmente hace que me replantee lo que me dijiste hace un rato. ¿Qué estaba haciendo yo a los 15 años? Nada. Exactamente. Y bueno, sabiendo que ellas desde muy, muy chiquitas siempre Claro. estuvieron ligadas a la música, entonces tiene sentido. ¿Sabes lo que pensaba recién? Si ponele si gente de 40 que nunca hicieron música o se juntan y hacen su primer disco a los 40 años,
y hacen algo así musicalmente, qué sé yo, uno por ahí, yo digo, no me- nada que ver esto, pero me puse a pensar ahora, decir, che, bueno, son gente grande, está bien, suena bien, pero es como que si le pones a decir es lo primero que hicieron, puede sonar bien. No sé si llega a sorprender por la No, edad, claro, pero cuando decís tienen 10, 13 claro, años, claro. es lo que hablamos nosotros, de cualquier persona que sea tan chiquito y que lo haga así, sorprende un montón. Sí, porque si alguien de ponerle 40 hace un álbum así, vos decís, bueno, puede haber escrito estas letras por cosas que vivió. Mm, Pero alguien que no vivió estas cosas, o no todas claro. por lo menos, que escriba algo así a esa edad, es un montón. Sí, hasta lo musical, que por ahí uno puede llegar a Claro. entender si escucha a alguien, a un chiquito, a alguna chica tocando, y vos decís, bueno, les falta y va a pulirlo, pero no, tocan muy bien, Sí, sí, sí. ¿me entendés? Sí, en un estudio vos podés arreglar todo, pero bueno, yo he visto muchísimos videos de ellas chiquitas. Es más, no sé si hay un show completo de este álbum, o sea, sé que hay muchos de estos temas tocados en vivo cuando ellas eran chicas, Mm. que si algún día está la oportunidad, podríamos verlo ahora que conoces este álbum, ver estas canciones tocadas en vivo por ella, que es lo que siempre hablamos, es otra Sí, sí, me cosa. copa, me copa. Y creo que hay, no sé si todo el álbum entero, pero muchas de estas canciones están tocadas, estaría bueno verlo. Pero bueno, sí, impresionante, era el último álbum que me quedaba de ellas por escuchar. Y si bien como lo fui diciendo en la reacción, conocía varios de los temas, esta última parte era todo nuevo para mí. Mm. Así que también muy contento y todo lo que dijimos en la reacción. Muy Esos impresionado. cambios que hacen son increíbles, porque Sí. te descoloca. Porque venís escuchando y de golpe te meten un solo así o algo con la batería que vos decís. El tema que termina como termina, Mm, que no me acuerdo, no me acuerdo cuál es, cómo Runaway, se llama. acá, sí. Ese. Por favor. Ese final. No, 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 es tremendo. Sí, debe ser el mejor final de todos. Tienen muchos finales así, distintos, o que te llega el momento de decir, ya está, y te meten algo y Sí, decís, sí, sí, sí. pero ese sí, ese nos destruyó, totalmente. Así que bueno, acá llegamos, la reacción, muy sorprendidos, muy sorprendidos. Y, o sea, en mis pensamientos, para cerrar lo que me parece del disco, a lo que estaba pensando es que uno tiene su estilo de música que escucha, lo que le gusta escuchar y listo, ¿no? Y ellas, en este álbum, por ejemplo, viste, utilizan mucho el rock, Mm. algunas cosas del metal viejo, que sabes a dónde van y qué hacen. Y después, cuando empezás a escuchar lo que hicieron después de este álbum viene un álbum, hasta te diría, más oscuro de que las letras que están acá. Uh, Y es un Letra y álbum música. conceptual. Es un álbum conceptual que habla de una historia Mm. entera en el álbum y musicalmente y en las letras bastante o del mismo nivel y hasta más oscuro según la perspectiva de que estas canciones. Uy, eso lo quiero escuchar. Con lo cual, este fue como lo que tenían y después sacaron ese disco y después ya un poco dejaron de lado lo psycho Mm. y tienen algún que otro tema así, pero bueno, ves el crecimiento y en lo musical también. Así que bueno, lo mismo, ella tiene ganas de escucharlo. Si ustedes tienen ganas de vernos, puede que le muestre ese álbum. Ese quiero escucharlo. Tengo muchos planes, que reaccionemos al vivo de estos temas, al próximo álbum, al último vivo en el Auditorio Nacional, que se me encantaría, si bien no lo van a ver en YouTube, ustedes que están viendo esto, lo pondríamos en Patreon, nuestra reacción, que yo ya lo vi, pero mostrarle a ellas cómo están ellas hoy en vivo, y bueno, así que déjenos en los comentarios si les gustaría ver, básicamente, su reacción, y los dos viendo eso. Ahora para cerrar, ya está este video, para que sepan, le voy a mostrar uno de los singles del último álbum que se viene, para que ya que está fresquito cómo comenzaron, vea dónde están ahora y capaz que eso también llegará pronto a YouTube. No sé cuándo, pero sepa que está por ahí dando vuelta. Así que bueno, muchas gracias por pasar vos? antes. Quiero volver a hacerlo. Invitada. Tendremos más si la gente le gusta y quiere. Y Dale bueno, like, suscribir. exacto. Sabe. La campanita. Like, suscribir, campanita y seguirnos en todas las redes sociales. Increíble, wow.
21st Century Blood. A un mes más o menos de The Warning 5, Everything's Falling. Estamos terminando de grabar esta reacción eterna, pero acá estamos. Así que bueno, gracias por estar acá. Y como I'm going to end this in English because I have to put a lot of subtitles here, and I'm not gonna put subtitles on the end. So, like I always said, have a really nice day or night, and hopefully I will see you guys into the next reaction. Bye bye.